¿Cuántas de estas letras puedes leer y entender? Si puedes reconocer siquiera una, los fenicios ya han dejado su huella en tu vida. Todos los alfabetos modernos, latino, griego, cirílico, hebreo, árabe, nacen de un mismo invento creado por antiguos navegantes que vivían en las estrechas costas del actual Líbano, Siria e Israel. Eran los fenicios, maestros del Mediterráneo, que construyeron su poder no con conquistas, sino con comercio. El nombre fenicios viene de la palabra griega finos, que significa púrpura o carmesí, una referencia a su producto más famoso y valioso, la púrpura de Tiro, que en su época valía más que el oro. A diferencia de los grandes imperios que surgían y caían a su alrededor, los fenicios nunca formaron un estado unificado. Su tierra era una constelación de ciudades-estado independientes: Tiro, Sidón, Biblos, Beirut, Tartus y otras. Cada una tenía su propio rey y sus propios dioses, pero todas compartían una lengua, una cultura y una escritura comunes. Esa fue su fortaleza. Cada ciudad perseguía sus propios intereses, pero juntas dominaron el comercio mediterráneo durante más de 1000 años. Los primeros asentamientos fenicios surgieron a comienzos de la Edad del Bronce, en una estrecha franja de tierra entre el mar Mediterráneo y las montañas del Líbano, hacia el 3200 a.C. Sus primeros habitantes fundaron pequeñas ciudades costeras como Biblos, Tiro y Sidón. El origen de los fenicios ha provocado debate durante mucho tiempo. El historiador griego Heródoto afirmaba que habían llegado al Levante desde la región del mar Eritreo, quizá cerca del Golfo Pérsico o del Mar Rojo, a comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Pero la mayoría de los especialistas modernos sostiene que los fenicios eran pueblos autóctonos del Levante, establecidos en esta costa desde hacía miles de años. De hecho, se autodenominaban Ken-Nani, cananeos, lo que refleja su arraigo en la región. Entre 3200 y 1500 a.C., estas comunidades costeras pasaron de ser pequeños pueblos de pescadores y agricultores a convertirse en prósperos centros comerciales. Tejieron lazos económicos con Egipto y Anatolia y perfeccionaron sus habilidades marítimas hasta construir barcos cada vez más avanzados, capaces de emprender viajes de larga distancia. Las principales ciudades fenicias se extendían a lo largo de la costa mediterránea. Sidón ocupó el puesto dominante al principio, pero con el tiempo fue superada por Tiro, la ciudad que más se acercó a ser considerada una capital, si es que se puede decir que Fenicia tuvo alguna. En su apogeo, Tiro llegó a albergar a más de 50.000 habitantes, una cifra extraordinaria para la época. Lo singular de la ciudad era su división entre la parte continental y una isla fuertemente fortificada, situada muy cerca de la costa. Hacia el norte se encontraba Sidón, la antigua rival de Tiro por la supremacía entre las ciudades-estado fenicias, y en ocasiones su aliada fiel ante amenazas externas. Más al norte estaba Biblos, una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo, un centro espiritual y el lugar donde la construcción naval alcanzó su máximo desarrollo. Otras ciudades importantes eran Beirut, Arwad, Sarepta y Trípoli, además de decenas de puertos y asentamientos menores repartidos entre ellas. Cada ciudad-estado se gobernaba a sí misma y mantenía su independencia. Cada una tenía sus propios dioses tutelares, aunque todas compartían un mismo panteón encabezado por Baal y Astarte. Esta fragmentación política podría parecer una debilidad, pero en realidad dotó a los fenicios de una resistencia excepcional. Si una ciudad era invadida, las demás sobrevivían. No resistían gracias a un poder militar abrumador, aunque podían luchar cuando era necesario, sino gracias a su capacidad de adaptación, su comercio y la habilidad de ceder lo justo para evitar ser destruidos. Los fenicios eran navegantes natos.
Su dominio del mar les permitió extender sus rutas comerciales por todo el Mediterráneo, desde el cercano Oriente hasta España. Homero, en la Odisea, alababa sus barcos como insuperables, y Heródoto los consideraba los mejores navegantes de su época. Y con razón, los fenicios fueron auténticos pioneros de la tecnología marítima. Sus innovaciones en la construcción naval fueron extraordinarias. Desarrollaron un casco curvado que mejoraba la estabilidad y la velocidad. Inventaron la quilla, una sólida columna en la base del barco que evitaba el vuelco y permitía maniobrar con mayor precisión en mar abierto. También empezaron a sellar las uniones entre las tablas de madera con resina, lo que hacía sus embarcaciones más herméticas y resistentes. Estos avances desencadenaron una auténtica revolución en la navegación y convirtieron a la flota fenicia en la fuerza naval dominante del Mediterráneo. Sin embargo, su ascenso al poder marítimo no fue inmediato. Hasta alrededor del 1500 a.C., la civilización minoica de Creta controlaba el Mediterráneo. Con una poderosa flota comercial y militar, los minoicos dominaban las rutas marítimas desde España hasta Egipto. Los fenicios, confinados a la costa oriental, se limitaban entonces al comercio local. Pero alrededor del 1500 a.C., todo cambió. El estratovolcán de la isla de Tera, la actual Santorini, entró en erupción con una energía colosal. Los investigadores estiman que la explosión fue el equivalente a unas 200 bombas atómicas como la de Hiroshima. El tsunami resultante arrasó el Mediterráneo, destruyó la flota minoica y devastó sus principales ciudades costeras. Los minoicos nunca se recuperaron, y pronto su civilización cayó ante los primeros griegos, los micénicos. Los fenicios aprovecharon el vacío de poder y se adueñaron de rutas comerciales que antes ni imaginaban. Así comenzó su dominio sobre el Mediterráneo. Construyeron 3 tipos principales de embarcaciones. Las naves de guerra eran rápidas y ágiles, pensadas para escoltar cargamentos valiosos y proteger las rutas comerciales. Los grandes barcos mercantes eran auténticas obras de ingeniería, capaces de transportar hasta 450 toneladas de mercancías, una capacidad que no tuvo rival en el Mediterráneo durante más de 1000 años. También fabricaban embarcaciones más pequeñas para la pesca y los trayectos cortos por la costa, ideales para el comercio local entre puertos cercanos. Y cuando los comerciantes fenicios emprendían expediciones de larga distancia, nunca viajaban solos. Sus flotas podían superar los 50 barcos, acompañados por naves de guerra para defenderse de piratas y competidores. ¿Hasta dónde llegaban? A todas partes. Los fenicios fundaron colonias y puestos comerciales por todo el Mediterráneo. En España, Sicilia, Cerdeña, el norte de África, Chipre y otros lugares. No buscaban conquistar territorios extensos en el sentido tradicional. Lo que necesitaban eran puertos, estaciones intermedias, socios comerciales y fuentes de materias primas para sus talleres. Su expansión se desarrolló en 2 fases. Entre los siglos XII y VIII a.C., establecieron puestos de intercambio y asentamientos estacionales, lugares donde reparar barcos, reabastecerse e intercambiar mercancías con los pueblos locales. Luego, entre los siglos VIII y VI a.C., muchos de esos enclaves se transformaron en colonias plenamente desarrolladas, ciudades que llevaron la cultura fenicia a orillas lejanas. La magnitud del comercio fenicio impresiona. Navegaron hasta Cornualles, en la actual Gran Bretaña, para obtener estaño, un componente esencial del bronce. Según una teoría, el nombre Britania provendría del fenicio Baratanaj, tierra del estaño. Heródoto relata una expedición aún más audaz. Hacia el 600 a.C., por orden del faraón egipcio Necao, marinos fenicios habrían circunnavegado África, 1000 años antes que Vasco da Gama. Según su relato, el viaje duró 3 años.
Los navegantes desembarcaban para sembrar y cosechar mientras seguían avanzando. En el siglo XX se descubrió en el norte de África una pintura rupestre muy parecida a un barco mercante fenicio y fechada alrededor del 600 a.C. No es una prueba concluyente, pero el hecho de que Heródoto considerara posible semejante hazaña dice mucho sobre la reputación náutica de los fenicios. A medida que los asentamientos fenicios se extendían por el Mediterráneo, fueron transformándose. Lo que empezó como simples campamentos costeros, poco más que playas convenientes para amarrar barcos y almacenar mercancías, fue evolucionando. Al aumentar los conflictos con las poblaciones locales, esos lugares se fortificaron. Se levantaron murallas, se instalaron guarniciones y los puestos comerciales temporales se convirtieron en ciudades coloniales permanentes que mantenían estrechos vínculos económicos y culturales con sus metrópolis en el cercano Oriente. Entre todas esas colonias, una destacó por encima de las demás: Cartago. Fundada en el 814 a.C., en la costa del actual Túnez como colonia de Tiro, pronto se transformó en un estado poderoso por derecho propio. Cuando las ciudades fenicias del Levante cayeron bajo el dominio de Asiria y luego del imperio neobabilónico, Cartago asumió el liderazgo del mundo fenicio en el extranjero. En su apogeo, Cartago dirigió un vasto imperio comercial que abarcaba el norte de África, el sur de España, Sicilia, Cerdeña y Córcega. La ciudad perduró casi 700 años, hasta su destrucción a manos de Roma en el 146 a.C., al final de la Tercera Guerra Púnica. Si le preguntaras a un griego o romano de la antigüedad qué era lo que más asociaba con Fenicia, respondería sin dudar: la púrpura. Más específicamente, la púrpura de Tiro. Era tan rara, intensa y difícil de producir que se convirtió en un símbolo de poder, lujo y autoridad. Fue este producto el que hizo inmensamente ricas a las ciudades fenicias y que incluso les dio su nombre. La púrpura de Tiro se elaboraba a partir de caracoles marinos del género Murex que habitaban el Mediterráneo. Su producción era un trabajo largo, agotador y de un olor insoportable. Para obtener apenas 1 gramo, suficiente para teñir el borde de una prenda, se necesitaban unos 10.000 caracoles. Cada uno debía recogerse, romperse y extraerle una pequeña glándula. El contenido se dejaba luego secar al sol, donde una reacción química generaba el pigmento púrpura intenso. El hedor era tan fuerte que los talleres se construían fuera de las murallas, en zonas donde el viento se lo llevara lejos de la población. La escala de producción era enorme. En Sidón, los arqueólogos descubrieron un montículo de conchas de múrex trituradas de 50 metros de altura, prueba de siglos de fabricación de tintes. Hoy, una fortaleza medieval se alza sobre él. Los fenicios explotaron tanto a estos caracoles que algunas especies empleadas para obtener la púrpura de mayor calidad estuvieron a punto de desaparecer. Los artesanos que trabajaban a diario con el tinte tenían las manos y los antebrazos teñidos de forma permanente, marcas imposibles de eliminar. Heródoto escribió que los griegos llamaban a los fenicios el pueblo púrpura, precisamente por esas manchas indelebles que su oficio dejaba en la piel. El tinte valía más que el oro. Solo los más ricos podían permitirse prendas completamente teñidas en púrpura de Tiro. Emperadores, reyes y sumos sacerdotes la vestían. El púrpura se convirtió en el color del poder y la divinidad. Pero la púrpura no era su único bien preciado. Los fenicios también comerciaban con el cedro del Líbano, majestuosos árboles que crecían en las montañas cercanas. El cedro era codiciado en todo el mundo antiguo por su resistencia, fragancia, durabilidad y capacidad para repeler insectos. Los egipcios lo usaban para construir barcos y sarcófagos. Los asirios lo empleaban en palacios y templos.
El templo de Salomón en Jerusalén también fue construido con cedro del Líbano, y según la Biblia, el rey Salomón entregó al rey Hiram de Tiro 20 ciudades como pago por la madera y los artesanos. Los artesanos fenicios eran famosos en todo el Mediterráneo. Trabajaban la madera, el marfil, el metal y los tejidos, produciendo objetos muy solicitados. Perfeccionaron, o al menos desarrollaron ampliamente, el arte del vidrio soplado, creando joyas, piezas decorativas y frascos de perfume tan bellos como funcionales. Su artesanía combinaba influencias de muchas culturas: egea, norasirias, chipriotas, asirias y egipcias, en un estilo inconfundiblemente fenicio. De todas las aportaciones de los fenicios a la civilización, una destaca por encima de todas: el alfabeto. Antes de su aparición, los sistemas de escritura eran complejos y difíciles de aprender. Los jeroglíficos egipcios usaban cientos de signos. La escritura cuneiforme mesopotámica exigía memorizar incontables símbolos en forma de cuña que representaban sílabas, palabras o ideas completas. El lineal B micénico también era intrincado. Eran sistemas funcionales, pero tan exigentes que la alfabetización quedaba reservada a escribas profesionales formados durante años. El alfabeto fenicio lo cambió todo. Tenía solo 22 letras, cada una representando un sonido consonántico. No había pictogramas para palabras enteras ni signos silábicos complicados. Solo símbolos simples que podían combinarse para escribir cualquier palabra del idioma fenicio. Leer y escribir se volvió de pronto mucho más fácil y rápido. Esa simplicidad desencadenó una revolución. El alfabeto se difundió rápidamente por todo el Mediterráneo. En la segunda mitad del siglo VIII a.C., los griegos adoptaron la escritura fenicia y la adaptaron a su lengua añadiendo vocales. Así nació el alfabeto griego. Incluso tenemos pruebas físicas de esta transición. Un objeto conocido como la copa de Néstor, que lleva una inscripción griega escrita con caracteres fenicios. Del alfabeto griego surgieron el etrusco y más tarde el latino, el cirílico y muchos más. Del fenicio también evolucionaron la escritura hebrea, árabe y aramea. Cada palabra que lees hoy, en una pantalla o en un libro, está escrita con un sistema que en última instancia desciende de esas 22 letras fenicias creadas hace más de 3000 años. Bien podría ser la invención más importante de la historia de la humanidad. Y aún así, irónicamente, sabemos sorprendentemente poco de los fenicios por sus propios escritos. La mayoría de lo que produjeron estaba en papiro, un material orgánico que se degrada con el tiempo. A diferencia de las inscripciones en piedra o arcilla, el papiro no sobrevive milenios salvo en condiciones excepcionales. Por eso, casi todo lo que sabemos de los fenicios proviene de otras civilizaciones, de fuentes griegas, egipcias y asirias. En el amanecer de su historia, las ciudades-estado fenicias vivían a la sombra de potencias más fuertes que competían por el control de la costa levantina. En distintos momentos, estas fuerzas dominantes fueron Egipto, el reino hitita, el imperio asirio y otros. A comienzos del siglo XIII a.C., dos de estas grandes potencias, Egipto y el reino hitita, se enfrentaron en la batalla de Kadesh y se repartieron el cercano oriente. Algunas ciudades fenicias quedaron bajo dominio egipcio, otras bajo control hitita. Aún así, incluso en esas circunstancias, las ciudades fenicias conservaron un grado considerable de autonomía, aunque pagaban tributo a sus señores. El siglo XII a.C. trajo una catástrofe a todo el Mediterráneo oriental. Este periodo, conocido como el colapso de la Edad del Bronce final, vio la caída de grandes estados que habían dominado la región durante siglos. Los palacios micénicos de Grecia fueron destruidos. El imperio hitita
antaño una superpotencia en Anatolia, desapareció del mapa. Egipto sobrevivió, pero quedó gravemente debilitado y perdió sus territorios exteriores. El sistema interconectado de reinos de la Edad del Bronce se desmoronó y con él desaparecieron las redes de comercio internacional, los vínculos diplomáticos y la estabilidad relativa que había definido esa época. Para la mayoría de los pueblos, el colapso de la Edad del Bronce fue un desastre. Para los fenicios, se convirtió en una oportunidad. Sus ciudades sobrevivieron a la agitación casi sin daños. Los grandes imperios se derrumbaron, pero las ciudades-estado fenicias resistieron. Sus flotas permanecieron intactas y aunque sus redes comerciales quedaron dañadas, no fueron destruidas. En el vacío de poder que siguió, los fenicios surgieron verdaderamente independientes, no estando obligados a someterse a Egipto, a los hititas o a los griegos micénicos. Todos ellos, caídos o debilitados, obtuvieron una libertad sin precedentes para comerciar, explorar y fundar colonias. El periodo comprendido entre aproximadamente 1000 y 800 a.C. se conoce como la Edad de Oro de Fenicia, el momento de mayor poder y prosperidad para sus ciudades. El gobernante más célebre de esta época fue Hiram I de Tiro, contemporáneo del bíblico rey Salomón. Bajo su reinado, Tiro alcanzó su máximo esplendor. En su fortaleza insular levantó grandes estructuras y defensas imponentes, convirtiendo la ciudad en la mayor fortaleza fenicia. Restauró antiguos santuarios, los decoró con cedro, construyó un nuevo templo dedicado a Melkart y Astarte, y ofreció donativos espléndidos al gran templo de Zeus Baal-Shamin, donde erigió columnas de oro que incluso Heródoto mencionó con admiración. Pero la Edad de Oro no podía durar para siempre. Los fenicios habían prosperado en parte porque los grandes imperios habían caído. Y los imperios, como las mareas, siempre regresan. Los asirios sobrevivieron al colapso de la Edad del Bronce. Egipto y Babilonia, aunque debilitados, también lograron mantenerse. Hacia finales del siglo IX a.C., estas potencias comenzaron a recuperarse, expandirse y reafirmar su influencia. Y para ellas, las ricas e independientes ciudades fenicias eran un botín demasiado tentador. Los imperios que habían colapsado al final de la Edad del Bronce resurgieron, más fuertes y ambiciosos que antes. El primer gran golpe para las ciudades fenicias vino de Asiria. A finales del siglo VIII a.C., el rey neoasirio Tiglat-Pileser III anexionó la mayoría de las ciudades-estado fenicias. Solo Biblos y Tiro conservaron una autonomía limitada que compraron con enormes tributos. El dominio asirio trajo impuestos elevados, injerencias en los asuntos internos y la amenaza constante de castigos brutales ante cualquier indicio de rebelión. Los fenicios detestaban la dominación extranjera, pero ofrecieron poca resistencia. Los asirios eran conocidos por su trato despiadado hacia quienes se les oponían. Solo en el siglo VI Sidón se rebeló, y fue completamente destruida por el rey asirio Esaradón. Tras la caída de Asiria, el imperio neobabilónico se convirtió en la potencia dominante en el cercano Oriente. En 585 a.C., el rey Nabucodonosor II sitió Tiro en una campaña que duró 13 años. Una parte de Tiro estaba situada en una isla, lo que hacía casi imposible capturarla mediante un asalto directo. Mientras los babilonios controlaban la costa continental, los tirios abastecían la ciudad por mar. El conflicto se transformó en una prolongada guerra de desgaste. Con el tiempo, ambos bandos se cansaron del estancamiento y firmaron la paz. Tiro mantuvo su autonomía formal, pero reconoció la soberanía babilónica y aceptó suministrar su flota, entregando en la práctica a Babilonia la poderosa marina de la que carecía. La larga guerra dejó a Tiro en una situación de debilidad, perdiendo su puesto como ciudad líder del mundo fenicio. Ese papel pasó a Cartago,
que reunió bajo su autoridad a las colonias fenicias del Mediterráneo occidental. Poco después, los babilonios fueron desplazados por una nueva potencia en ascenso, los persas. Hacia 540 a.C., el rey Ciro el Grande conquistó Babilonia, y Fenicia pasó a formar parte del imperio persa. Al principio, el dominio persa fue relativamente indulgente. Los persas eran gobernantes pragmáticos. Entendían que conceder autonomía podía resultar más eficaz que gobernar mediante el miedo. Las ciudades fenicias pagaban tributo y aportaban barcos para la marina persa, pero conservaban buena parte de su autogobierno interno. La autoridad persa, aunque presente, no era absoluta. Un ejemplo llamativo de esto se produjo después de que Cambises, hijo de Ciro, conquistara Egipto. Cambises planeó una invasión de Cartago, pero los marineros fenicios, especialmente los de Tiro, se negaron a unirse a la campaña. Cartago había sido fundada por tirios, y estos no estaban dispuestos a luchar contra sus mismos parientes. En lugar de obligarlos a cumplir y arriesgarse a perder su lealtad, Cambises abandonó la campaña por completo. La relación entre Fenicia y Persia alcanzó su momento más dramático y trágico en el 343 a.C., cuando Sidón se alzó en rebelión. Al principio, el rey Tabnid de Sidón tuvo éxito. Contaba con el apoyo de 4.000 mercenarios griegos y forjó alianzas con Chipre y Egipto. Otras ciudades fenicias, incluidas Tiro y Arwat, se unieron al levantamiento. Pero cuando llegó la noticia de que un enorme ejército persa avanzaba hacia la región, Tabnid entró en pánico. Escribió en secreto al rey Artajerjes III y ofreció rendirse a cambio de su propia seguridad y la de Sidón. Artajerjes aceptó la oferta, pero cuando Tabnid llegó al campamento persa junto con 500 de los ciudadanos más ricos de Sidón para negociar, Artajerjes ordenó apresarlos y ejecutarlos. Cuando los habitantes de Sidón comprendieron que habían sido traicionados y que los persas estaban entrando en la ciudad, se encerraron en sus casas con sus familias y prendieron fuego a la ciudad. Según el historiador Diodoro, más de 40.000 personas murieron entre las llamas. La noticia del destino de Sidón se propagó rápidamente. Cuando los persas marcharon hacia Tiro y Arwat, ambas ciudades se rindieron sin oponer resistencia. En el 332 a.C., un joven rey macedonio llamado Alejandro avanzó por las antiguas tierras persas, sometiendo una ciudad tras otra. La mayoría se rindieron sin oponer resistencia. Biblos le abrió las puertas de inmediato. Sidón, todavía marcada por lo ocurrido 11 años antes, recibió a Alejandro y le entregó a los funcionarios persas, movida por el resentimiento hacia sus antiguos dominadores. Tiro también envió emisarios para declarar que aceptaba su autoridad. Pero pronto surgió un problema. Alejandro quería ofrecer un sacrificio a Heracles en el templo principal de Tiro, un gesto simbólico para afirmar su dominio. Los tirios se negaron. Tal vez nunca pensaron someterse del todo, o quizás simplemente establecieron un límite claro. Ningún conquistador extranjero entraría en el más sagrado de sus santuarios. Fuera cual fuera la razón, Alejandro reaccionó con furia. Decidió que Tiro serviría de ejemplo. El asedio que siguió se convirtió en uno de los más famosos de la antigüedad. Parte de la ciudad estaba construida sobre una isla, separada del continente por un brazo de mar. Un asalto directo era imposible. Entonces Alejandro ordenó algo sin precedentes: construir un enorme malecón, un puente de tierra y piedra, que uniera la costa con la isla para permitir el avance de sus tropas. Los tirios resistieron con todas sus fuerzas, enviando barcos para incendiar el malecón y atacando a los trabajadores con flechas, jabalinas y lanzas. Pero Alejandro no cedió. El asedio se prolongó durante 7 meses agotadores. Cuando al fin las tropas macedonias abrieron brecha en las murallas y tomaron la ciudad al asalto, el resultado fue devastador.
Muchos habitantes murieron en la batalla. Como castigo por la resistencia, Alejandro ordenó crucificar a 2000 tirios. Unos 30.000 más fueron vendidos como esclavos. Solo unos pocos consiguieron huir a Cartago en los últimos momentos antes de la caída de la ciudad. Tras la conquista, Alejandro ofreció un sacrificio a Heracles y encabezó una procesión ceremonial en su honor. La gran ciudad fenicia dejó de existir. Su gente quedó dispersa y su independencia desapareció para siempre. Cuando Alejandro murió en 323 a.C., su enorme imperio fue dividido entre sus generales. Fenicia quedó bajo la dinastía Seleucida, griegos que gobernaban desde Siria. Así comenzó la helenización, un proceso gradual en el que la lengua, las costumbres y la cultura griegas fueron desplazando a las locales. La identidad fenicia no se esfumó de inmediato, pero con el tiempo se fue diluyendo en el mundo helenístico que Alejandro había dejado atrás. Entre el 62 y el 64 a.C., Roma anexó Fenicia e incorporó la región a la provincia de Siria. Las ciudades fenicias siguieron prosperando como centros comerciales importantes, aunque la cultura que las distinguía prácticamente había desaparecido. Su lengua fue reemplazada por el griego y el latín. Sus dioses fueron reinterpretados dentro de las creencias griegas y romanas, y el recuerdo de su antigua independencia quedó relegado al pasado. Cartago, la mayor de todas las colonias fenicias, se mantuvo como el último bastión de su cultura durante un siglo después de la caída de Fenicia ante Alejandro. Pero en el 146 a.C., tras una serie de guerras brutales contra Roma, también fue destruida. Su población fue asesinada o vendida como esclavos, sus edificios arrasados, y, según la leyenda, sus campos fueron sembrados con sal para que nada volviera a crecer. Con la destrucción de Cartago, desapareció el último gran centro de la civilización fenicia.